Sí, y yo creo que la gente no sabe esto. Es una anécdota que yo no cuento mucho porque no me preguntan mucho. Pero para mí una de las más fuertes fue la etapa del head to head, cuando ya nos enfrentaron por parejas. O sea, todo el mundo entrevista. La verdad es que la entrevista no es gran cosa. Lo difícil es el head to head, lo difícil es destacar cuando te ponen un micrófono. Y ustedes no saben, seguidores, pero yo tenía ya como, cuando yo dije, cuando me den el micrófono, yo voy a decir una cosa. Pero en eso nos cambian todo y nos dicen, tienen no me acuerdo si era 1 minuto y medio, ¿te acuerdas que te hablé? Y yo le cara y le dije, es que me acaban en el teléfono, estábamos en el teléfono whatsappeando, y yo decía, es que me acaban de decir que es 1 minuto y medio, no sé qué voy a decir, cómo lo digo, qué hago, y estaba en pánico, y ahí están Tony y Cara ayudándome. Yo en China, en la fila, con todas las demás de Miss World, con Trinidad y Tobago, todas las que había ganado, y yo verde, quería volver de que no podía dar el speech, y la que me sacó adelante, la verdad, los que me dieron como la seguridad máxima, pues fueron Tony, pero al final fuiste tú que me ayudaste con el speech, y que me dijiste, no te preocupes, toca los puntos básicos, sé muy concisa, y yo creo que por eso ganamos. Ese fue el que ganamos. Y la verdad, eso es algo padrísimo. Gracias, Vane. Que era ella mediodía y acá en México era de madrugada, 1, 2 de la mañana, y nosotras hablando de todo lo que te estaba pasando allá en China. Pero yo creo que algo importante, Vane, que puedas compartir con los seguidores, es que lo hablamos muchas veces tú y yo, que al final del día fue más difícil el nacional que el internacional. Sí, mucho más difícil. Yo de verdad creo que la barrera de la expectativa física, del estándar de belleza, era algo que a mí me preocupaba mucho en el nacional. Y en el internacional llegas y te das cuenta que vale, no les importa la parte física tanto. Es una preparación global, es una comunicación, es una empatía, la compasión, cómo te guíes, cómo te conduces. Entonces, sí creo que teníamos muy buena la estrategia para el internacional, pero esta noche definió todo y creo que habla de lo importante que es hoy buscar embajadoras de la marca en todos los certámenes del mundo. La gente ya no quiere una niña que solo se pare y salude y se vea bonita en un vestido ultra apretado. Quieren a alguien que te pueda contestar las preguntas, alguien que pueda ser una inspiración para otras, alguien que se pueda comunicar en un mensaje muy claro. Y yo creo que esa noche fue la noche que yo descubrí que podía hacer eso y fue la noche en la que Julia Morley vio que México tenía ese potencial. Y A ver, o sea, dijeron, aquí está. sí, Porque te acuerdas que platicábamos y tú estabas un tanto angustiada porque cuando llegaste, lo primero que te tocó fue lo del jaripeo, ¿no? sí. Fue lo primerito. Pero después de esos días tú estabas así como insegura, de decir, es que no sé en qué terreno estoy pisando. Y te acuerdas, eso sí lo recuerdo muy bien, que yo te dije, tienes que buscar que te escuchen. Era ese el punto clave, o sea, tenían que escucharte. Yo sabía que en el momento en el que te escucharan, todo se iba a modificar a tu favor. Y así. Sí, y es que veníamos también de muchos días y ustedes me van a ayudar a saber todas las páginas de Mises que están aquí conectadas, Max, Nicole, todas las personas que nos están aquí escribiendo. Ustedes saben que fue muy fuerte al inicio porque decían, México no brilla, México no sale, México no está saliendo en las fotos, no les cogieron para la conferencia. Y yo así con la presión de que, porque el problema es que esa presión tú no la reconoces. Son tantas niñas que tú estás en tu rollo, ¿sabes? Tú vas en tu cuadrito y nada, y no sabes qué está pasando en casa porque no tienes internet siempre. Y a mí de repente alguien me escribió y me dijo, ¿sabes qué? No estás viendo, échale gas. Y yo así, pero yo lo estoy haciendo todo perfecto, pero no me han soltado el micrófono. ¡Suéltame el micrófono! Estaba enojadita. Como te lo soltaron, o sea, al final del día vino y de verdad que yo creo que también todos los que ahorita nos están viendo saben que ese día cambió tu destino. Sí. En todos los sentidos, porque yo vi a tus compañeras súper apegadas a ti, te admiraron, te valoraron y obviamente eso te lo llevaste a la final. Y no sé, a ver, tú cuéntanos eso, porque yo siempre he tenido la inquietud de saber esos instantes previos, ya cuando estaba seleccionado el top final y que tú veías atrás de ti a tanta chica apoyándote, ¿qué sensación te causó eso? Esto es algo que me preguntaron mucho ahorita que hice la encuesta, que me preguntaban qué se sintió el día de la final,
cómo te sentías antes de que nombraran a México, cuáles eran tus pensamientos justo antes de que te coronaran, ¿no? Y para mí ese día fue un día como mágico. O sea, yo no sé si la gente ha visto la película de Harry Potter, pero solo lo único que puedo decir es, hay un capítulo, bueno, no un capítulo, una de las películas de Harry Potter donde le dan un frasco que se llama Félix Felicis, que es el concentrado de suerte. Y se lo toma y todo le sale perfecto ese día. Bueno, yo ese día sentí que me había tomado el Félix Felicis y que iba a ser perfecto. Desde el desayuno yo me senté y mis amigas y las no amigas, las otras 100 chavas, se me sentaban y me decían, hoy es tu día, disfrútalo. Y yo, así, qué fuerte que venga un país en África con el que no he hablado en toda la concentración y venga y me diga, hoy es tu día, disfrútalo, gánalo. Y se me acercaba otra, no sé, había unas que eran muy competitivas, no sé, por ejemplo, Mauritius. Mauritius me decía, si no, quiero que ganes tú. Nunca la vi en toda la concentración más que en el baile, porque éramos grupos diferentes y se me acercaban los directores nacionales. Cuando yo salí y iba con Luis Corso, con Manuel Mora y con una pequeña comitiva de México, que éramos como 7, 8, y se me acercaban a pedirme fotos los directores de las otras franquicias de otros países. Y entonces para mí era como que todo se iba sumando para que hubiera un resultado correcto. Entonces, yo estaba muy feliz, pero cuando llegué a la pregunta final, se me borró la cabeza. Se me borró, no supe qué contesté, cara. Yo no escuché la pregunta. Entonces, de lo nervioso. No, me voy al frente y hablo, ¿no? O sea, yo estaba súper clavada no sé, yo me sentía como, o sea, no sé, para mí era todo muy hecho. O sea, cuando vi los vestidos de las 5 finalistas, para mí yo dije, es que yo me veo coronada con este vestido. Y estaba justo en medio y había como muchas que yo me sentía que eran como señales de que yo iba a ser. Y de repente llega la pregunta, no escucho la pregunta que me hizo Megan en la pantalla, me acuerdo perfecto. Y entonces me dijeron así, diste pasos adelante, le quitaste el micrófono a la conductora, hablaste de no sé qué, y yo no me acuerdo de nada. Entonces cuando salí yo de la pregunta final, yo dije, ya perdí. No pude haber contestado una burrada. No me acuerdo de nada. Entonces creo, creo que, pero después cuando regresamos y todos empezaron a gritar México, incluso antes de decir cualquier cosa, para mí ese fue el momento ganador. Fue el momento de sentimiento. Y yo sabía que México estaba conmigo, que es algo bien raro. No había mexicanos enfrente, pero había mexicanos que yo sabía que estaban en sus casas viéndome. Correcto. Entonces, sí, no. Y ahora, Vane, voy a empezar preguntona. A 2 años que ha pasado ya todo esto, ¿con qué te has quedado? ay, pues yo creo que lo primero que me quedo es que mi misión no ha terminado. Digo, yo creo que te quedas con esta onda de terminas tus funciones como Miss World y ya es como otra cosa para mariposa. Y la verdad es que no, yo sigo creyendo que tengo un gran papel para ayudar a la gente de mi país y de alrededor del mundo. Siento que no he terminado, siento que tengo que empezar más proyectos. Hemos estado lentos todos en la pandemia, que eso ha sido un cambio brusco, porque el año pasado yo estuve 30 días en México, en todo el año. Y este año no he salido una vez del país. Entonces, es un poco violento el cambio. La misión sigue, la misión continúa, como dije desde antes de la corona. Con o sin corona se tiene que cumplir los objetivos, la gente está esperando la ayuda y ya sé que en tus proyectos personales puedas apoyar a una o dos personas o abre tu círculo, ¿no? Y puedes echarle la mano a tanta gente. Creo que fue como un despertar de ver conciencia colectiva, qué tanto puedes hacer, ver mi potencial. Creo que vi mi potencial y dije, es que puedo dar tanto a miles de personas y puedo darle tanto a mi país. Entonces, creo que hoy en día sí soy una mujer con metas más amplias, sí soy una mujer con una conciencia mucho más despierta y yo creo que me dio mucha tolerancia, mucha paciencia y mucha paz haber estado ese año con los Morleys, conociendo tantas culturas diferentes. Pero ahora disfrutando también a tu familia, ¿no? Que hacía falta. Sí, de hecho. Y con todo lo malo que está pasando y que lo estamos viviendo Sí, todos en el mundo, el valor de la familia, ¿no? sí, de hecho, o sea, yo te lo puedo decir porque llevo como 2 semanas que no he estado muy activa en redes sociales y es porque pues,
operaron a mi mamá. Entonces, fue una situación donde dije, qué bueno, qué bendición que pueda estar yo aquí con ella, que pueda estar con mi hermano, que pueda estar con mi gente cercana. Y no lo valoro. Imagínate que me hubiera estado viajando otra vez como mis mundo y no hubiera podido estar en este momento tan importante que es para mi familia, ¿sabes? De cercanía, justo antes de Navidad. Yo llevaba 2 Navidades sin estar en México porque las últimas 2 Navidades me la he pasado con los Morley en Londres, que ha sido maravilloso, pero también extraño mi casa. Sí, claro. Ay, Vane, pues yo creo que esto nunca lo vamos a dejar de recordar. Eso es un hecho. Y la verdad, yo aquí enfrente de todos agradezco tu amistad. Más que otra cosa, tu triunfo, por supuesto, porque como aficionada a los concursos, todos nos sentimos muy orgullosos de ti. Pero más allá de eso, como amiga, la verdad, gracias por haberme permitido formar parte de ese pedacito de triunfo, que te lo ganaste con sudor y lágrimas. Y eso te va a tener siempre vigente, presente. Y si tú vas consolidando cada uno de tus proyectos, que yo sé que eres muy ambiciosa, en el buen sentido de la palabra, esa ambición, pues todo se te va a... Ojalá que sí. Cara, casi no te escucho. Andas muy cortada. Díganme si ustedes también la ven cortadita. Ay, pues sí, mi cara. Se estaba cortando. Gracias, amor. Muchas gracias por todo y gracias. Sí, sí, te medio escuchaba, pero iba y venía, pero muchas gracias por todo el apoyo y de verdad, o sea, yo sí creo que eres muy importante en la preparación de un futuro. Yo creo que tu papel es central en el análisis objetivo de los certámenes de belleza y agradezco que seas esa persona, agradezco que no seas partidista, agradezco que seas imparcial, agradezco que seas educada, que es algo que se necesita mucho, necesitamos educar a nuestros fans, a la audiencia, a que no ataquen, a que sea crítica constructiva y a que sea una discusión abierta y positiva, ¿no? Y eso creo que tú has sido. Muchas gracias. Mira, para mí sí es esa parte, te la agradezco y es lo que busco como mujer. Sobre todo por esta cuestión de género también me lleva a dignificar la afición desde una perspectiva diferente y para eso han sido estos ojos, estas voces que ustedes representan como reinas de belleza, la gente que los rodea dentro de una organización, saber que es un trabajo muy fuerte, que es algo que cuesta demasiado, pero que al final lo estamos haciendo por algo que nos apasiona, por algo que nos gusta y que va a traer una buena repercusión. Entonces, por mi parte, mil gracias. Exacto. Muchas gracias. Te mando muchos besos. Bye, ¿cómo salgo? Ahora enséñame. Ahora le doy aquí, ¿verdad? Yo te saco, no te preocupes. Ok, de acuerdo. Bye.